Muchas gracias, presidenta. Después del petit debate que se ha dado sobre fechas, que es muy importante, por supuesto, para los relatos que se van construyendo, yo diría, las transiciones son de a dos. En febrero de este año, del año 2020, perdón, de este año no, del año 2020, el 1 de marzo asumía un nuevo gobierno, se dio todo un proceso de transición donde el tema pandemia no estuvo. Es más, señora presidenta, para no seguir con esta cuestión de qué dijo el subsecretario, el gobierno que asumió no cambió las autoridades del principal efector de salud hasta bien entrado el tiempo. Entonces, empezar a discutir a ver quién la vio venir de antes tiene tan poco sentido, señora presidenta, la verdad. Y estos argumentos de que no se había hecho nada, bueno, yo digo, si voy a asumir el gobierno y ya sé que tengo una pandemia porque lo que estoy acusando es que el que se va no previó eso, lo primero que haría es cambiar las autoridades de ACE. Inmediatamente, el 1 de marzo, lo primero que firmo. ¿Por qué? Porque es el principal efector de salud que tiene el Estado uruguayo y el que va a combatir una situación de pandemia sanitaria. Y eso no se hizo. Entonces, de poco vale salir a decir si en febrero el subsecretario había hecho una cosa u otra, porque el problema son las acciones. Entonces, me parece, señora presidenta, que es bueno concentrarnos ahora sí en el tema de la rendición de cuentas. Sabe que, en primer lugar, señora presidenta, voy a agradecer a todos los funcionarios de la Cámara que estuvieron involucrados de una manera u otra en el trabajo de esta comisión, que debe ser, sin despreciar, por supuesto, el trabajo de las otras comisiones y de otros colegas que quizás no integran la comisión, uno de los trabajos más intensos, porque durante 45 días pasa el país entero por la sala 17 del Parlamento, del edificio de las comisiones. Allí van los gremios, allí van las diferentes autoridades públicas, allí se discute y se pasan muchísimas horas de debate y de análisis, escarbando números, analizando cuáles fueron los gastos, analizando cuáles fueron los resultados de los gastos y discutiendo también algo que es muy común de las rendiciones de cuentas del Uruguay, que son las modificaciones presupuestales, porque nunca es un debate específicamente sobre lo hecho, sino que muchas veces tiene que ver con, claramente no se puede en la vida establecer cortes abruptos, pero es entre lo que se hizo y lo que se piensa hacer. Ese es el debate de rendiciones de cuentas. Yo le voy a pedir, por favor, presidenta, que me ampare el uso de la palabra, porque al parecer hay bancadas que están reunidas adentro. Sí, no, ustedes, por favor, señores senadores, ustedes saben que a raíz de los nuevos micrófonos, también los escuchamos muchos más. Así que tengan cuidado, porque los estamos escuchando reunidos en distintos lugares de sala, así que vamos a tratar de hacer silencio. Prosiga, senador. Gracias, presidenta. Estaba casi pensando que el problema era que mi micrófono estaba prendido y no se podía escuchar las otras reuniones. Pero lo segundo que quiero decir, señora presidenta, es reconocer el trabajo del presidente de la comisión, que permitió que durante todo ese tiempo, aún con muchas diferencias que las tenemos, sobre lo hecho, sobre lo que se debía hacer, y también tenemos enormes diferencias sobre lo que se podía hacer, porque ese es el debate que tenemos. Se permitió de alguna manera que hubiera un trabajo razonable de la comisión en tiempo y forma, y que en este caso los legisladores se pudieran expresar, legisladores y legisladoras todos y todas, y los de la oposición nos pudimos expresar en el momento que entendimos oportuno, y se hizo un trabajo bastante serio y responsable, que sería malo que se tirara por la borda el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo en la sesión del Pleno. Así que, en primer lugar, reconocer el trabajo, en este caso, del senador Penades, que más de una vez logró ponerle una cuota de humor para poder salir de situaciones quizás tal vez complicadas. Señora presidenta, estamos en una rendición de cuentas donde el gobierno tiene que empezar, esta debe ser la primera, es el comienzo, en donde el nuevo gobierno tiene que empezar a explicar lo que hace. Porque la anterior rendición de cuentas
era una rendición de cuentas del gobierno anterior, y el presupuesto nacional es el conjunto de iniciativas de futuro que pretende llevar adelante el gobierno, y por tanto ahí se vende mucho futuro, y ahora empiezan las etapas en donde hay que ver efectivamente entre lo que se dijo, entre lo que se prometió, entre lo que se proclamó y la realidad. Y cierto es que en el año 2020, como se ha dicho aquí, el marco presupuestal es un marco que viene preestablecido porque se repite o se repica el presupuesto. Ahora, las decisiones de cómo se ejecuta son de las autoridades que son competentes. Por tanto, es la primera responsabilidad y rendición de cuentas en donde van a tener que asumir cómo lo hicieron. Porque es así, por más que el marco presupuestal sea previo. Tanto es así que hubo un decreto que recortó gran parte del marco presupuestal un poquito antes del decreto que declaraba la pandemia. Señora Presidenta, entonces esta rendición de cuentas habla de un año muy particular en el Uruguay y en el mundo, donde efectivamente fuimos impactados por una crisis sanitaria que además irrigó o acumuló una crisis social y económica. Y esta rendición de cuentas, desde mi punto de vista, es una rendición de cuentas que pareciera ser que no se dio cuenta de la situación por la que atraviesa el Uruguay hoy. Esta rendición de cuentas pareciera ser que es una rendición de cuentas de un año en donde no hubo una brutal crisis económica y social del país. Pareciera ser que no toma cuenta de ello. Tanto es así, señora Presidenta, que los temas más debatidos de esta rendición de cuentas, si queremos buscar un indicador, es colonización. Eso quiere decir que, en definitiva, el conjunto de políticas públicas que hay que poner al servicio de la situación por la que atravesaron los uruguayos, la manera en que se los asistió y las repercusiones, o en definitiva los resultados, como bien decía la ministra de Economía, que me midan por los resultados, en realidad esta rendición de cuentas no trae nuevas políticas para la pospandemia. Por ejemplo, para ver cómo nosotros nos paramos en un momento en donde estamos saliendo de la pandemia, ¿hacia dónde vamos? Esta es una rendición de cuentas que sobre eso no se expresa en sus aspectos de modificaciones presupuestales. No se expresa hacia el futuro. Aquí no hay un camino en donde se plantee el crecimiento económico, donde se busque la manera de acelerar el crecimiento económico, donde se generen mecanismos e instrumentos para promover la inversión, porque en definitiva lo que termina pasando en esta rendición de cuentas es que sigue con piloto automático. Después de ese evento que ha tenido un impacto durísimo en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros trabajadores y en el conjunto de la sociedad. Del punto de vista de mirar hacia el futuro y del punto de vista de lo que se hizo, por supuesto que hay enormes diferencias en el sentido de que se podía haber hecho mucho más. El gobierno ha sustentado que hizo lo que podía debido al marco, de alguna manera, fiscal del que disponía. Y este ha sido un debate. Hay más plata, se podía haber puesto más dinero, no se podía poner más dinero, etc. Ese ha sido el debate en el Uruguay acerca sobre la asistencia de este problema que han pasado todas las familias en el Uruguay. Lo cierto es que el gobierno argumentó de que en este momento no podía poner más recursos, que puso los recursos que solo podía poner y había un elemento de déficit fiscal que generaba restricciones fiscales a la hora de hacer frente a esta situación para acompañar a la sociedad uruguaya en esa enorme dificultad que ocasionó la pandemia y que desde nuestro punto de vista la política económica agravó, porque acá hubo problemas de crecimiento de la pobreza, de destrucción de puestos de trabajo, de dificultades de todas las familias, y la política económica no acompañó y por tanto terminó agravando esta situación que las familias uruguayas se vieron enfrentadas debido a la pandemia. Es decir, la política económica no nos ayudó a poder salir de esa situación en la que nos enterraba el COVID-19, sino que más bien tiró algunos paños fríos para atender esta situación, pero no tuvo la capacidad de poder tener la reacción que necesitaba. Y esto es así porque, en definitiva, y creo que para dejarlo en términos claros, el conjunto de los países del mundo hicieron fuertes inversiones para sostener a sus familias, cosa que el Uruguay no hizo. Europa gastó el promedio del gasto de Europa fue entre 8 y 12 puntos del PBI. En tanto, en América Latina el promedio fue entre 4 y 6% del PBI, según las cifras del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cualquiera. Ningún país privilegió su situación fiscal. El Uruguay se concentró de manera excesiva en las cuentas fiscales
y en el supuesto ahorro que había que generar, vanagloriándose incluso el equipo económico que en plena pandemia había ahorrado. Esta es una distinción con respecto a todos los países del mundo. Mientras todos los gobiernos del mundo buscaron la forma desesperada de poner recursos, el gobierno del Uruguay se golpeó el pecho diciendo que en plena pandemia generaba ahorro. Y eso lo vimos todo. Más allá del debate de cuánto se podía poner o no. Pero en definitiva acá hubo una especie de autobombo y autocomplacencia del gobierno diciendo voy a ahorrar en medio de la pandemia. Y salieron y lo comunicaron además. Tanto es así, señora presidenta, y parte de esto era que era para mantener los motores de la economía prendida. Porque este fue el otro debate del año 2020. Hay que mantener los motores de la economía prendida porque si no, esto no es sustentable y se nos cae. Lo que terminó pasando, señora presidenta, no solo es que tuvimos 100.000 pobres nuevos en el Uruguay, sino que además en el año 2021 el Uruguay es el país que registra menor crecimiento con respecto a los países de la región. O sea que de mantener los motores de la economía prendidos para que no nos cayéramos tanto, en realidad somos los peores de la clase. Porque, en definitiva, las proyecciones son claras en donde desde Paraguay, Argentina, Brasil han tenido niveles de crecimiento en el año 2021 que los acercan casi a la prepandemia y el Uruguay es uno de los más rezagados en despegar el crecimiento económico en el año 2021. Tanto es así que por arriba de nosotros está Guatemala, Perú, Nicaragua, Salvador, República Dominicana, Argentina, Honduras, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Costa Rica. Todos esos países, según la CEPAL y los organismos internacionales, hoy ya han recuperado su dinamismo económico o parte de su dinamismo económico. El Uruguay está por debajo. Está en el número 13 de 16 países de la región. Por lo cual, en el año 2021 el rendimiento de la economía uruguaya es de los peores del salón. Por tanto, no da tampoco para golpearse mucho el pecho diciendo que se hicieron las cosas todas bien y maravillosas, como hemos escuchado a los actores del gobierno decir que son fantásticos. Nunca antes se hicieron, se comenzó todo ahora y han hecho todo bien. Ahora, cuando van y miran los datos internacionales de cómo le van a otras economías, de cómo le van a otros países y de cómo le van a otras sociedades, se dan contra la pared. Porque la realidad no se puede ocultar. La realidad no se puede ocultar. Y yo creo que ese es un elemento que hay que poner arriba de la mesa. Pero esto no es solo un problema solo de macronúmeros, señora presidenta, de los números de la economía del PBI, vayamos a los números concretos, empleo y salario. En relación al empleo en el año 2021, si lo comparamos con el último trimestre móvil del año pasado, prepandemia tenemos hoy, hay 41.000 ocupados menos en el Uruguay, hay menos trabajo en el Uruguay. 41.000 ocupados menos. Y a su vez el salario ha caído 1,9 en lo que va del 2021 y está casi 4 puntos por debajo del año 19, el salario real, lo que lleva doña María y don José a la casa para comprar los alimentos a su familia. Gana menos, cayeron los salarios. Esa es la realidad del Uruguay. La pandemia, por supuesto, afectó a todos los países y han tenido estos problemas, porque yo sé que esa va a ser la respuesta. Pero hay una pandemia. Bien, ¿y qué pasó? En el 2021, la recuperación de los empleos y el salario es el más rezagado de la región. ¿Quién? Uruguay. Uruguay. En el informe de la CEPAL muestra que nuestro país está último en la recuperación del empleo en el primer trimestre del 21. Perú, México y Costa Rica, El Salvador, Brasil y Chile muestran mejores índices de recuperación del empleo que nuestro país. Es el gráfico 37. Para los que preguntan de dónde sale, es bueno leer los informes que los organismos nos dan, que es el informe de la CEPAL sobre el estado de la economía de América Latina y el Caribe en el año 21. A su vez vemos que el salario real se ha recuperado en varios países de América Latina en el año 21. En la página 83 del informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021, en un análisis comparado de la evolución de los salarios de varios países de la región, se puede observar que Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y México han recuperado más salario que el Uruguay, en términos reales. Por tanto, no solo estamos peor con nosotros mismos, sino que estamos peor en relación a los países de la región, que pasaron por la misma pandemia y que tuvieron las mismas dificultades
por las que atravesó el Uruguay. Lo que pasa es que tuvieron políticas económicas más expansivas. Y como han tenido políticas económicas más expansivas, le permiten en el 2021 recuperar esa situación, a diferencia del Uruguay, que se ha dedicado, en teoría, a ahorrar, que en definitiva es recorte. En precios, señora presidenta, en precios, que esto en definitiva es, no solo me bajan el salario en el Uruguay, sino que cada vez que voy al almacén con 1.000 pesos compro menos. En precios, los precios en el Uruguay crecieron más que en la región. Los precios en el Uruguay subieron más que la región en un contexto en donde han caído los salarios reales además. Con lo cual, los ingresos que tienen los y las trabajadoras cada vez rinden menos y demostración de esto simplemente basta ir a la feria, hablar con algún vecino y saber que cada vez que va a la feria compra menos con la plata que tiene. Ahora bien, la inversión pública, ¿qué pasó con la inversión pública en el Uruguay? Porque podría ser otro componente. En un momento en que hay una retracción económica, el capital privado quizás se retira, no invierte, ¿qué hace el Estado? Bueno, se retrajo la inversión pública en el Uruguay en el año 2020. El gobierno reduce además la inversión del 2020 al 2023 y no la modifica hoy en la rendición de cuentas, según el presupuesto nacional. Recién hay un incremento de la inversión pública, ¿sabe cuándo, señora presidenta? En el año 24, el año electoral. En el año electoral, es decir, en el año de la pandemia, 2020, y en los 3 años posteriores a la pandemia, se contrae la inversión pública del Uruguay y solo se incrementa la inversión pública en el año electoral del 24, según el tomo de esta rendición de cuentas que informa el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde queda claro que la caída de las inversiones del gobierno es de menos 10 en el 20, de menos 2 en el 21, de menos 1 en el 22, menos 2,9 en el 23 y crecimiento de 2,6 en el 24. Año electoral, ahí sí vamos a tratar de despegar la inversión pública. Eso se ve inclusive, señora presidenta, en lo que es inversión vial, por supuesto, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asume para este quinquenio un compromiso de mantenimiento de rutas 50% menor al mantenimiento de las rutas nacionales del quinquenio pasado. Porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se compromete a generar obra por 3.516 kilómetros de carretera, esto es lo que dice el plan de obra del MTOP, y al mantenimiento de 8.033 kilómetros, cuando en el quinquenio pasado se hicieron obras y rehabilitación por 3.780 y 16.000 kilómetros de mantenimiento de rutas. Es decir, acá lo que va a hacer el gobierno es mantener menos la ruta, es decir, invertir menos y sostener con lo que ya se había hecho para no hacer más inversiones, señora presidenta. En un momento en donde va a crecer el volumen de producción del Uruguay según las estimaciones. Entonces, cuando teníamos un cuello de botella en la logística, el gobierno reduce sus pretensiones de inversión en este momento. Y esto lo dice el propio gobierno. Ya en mayo del 2020 se decía, el Instituto Nacional de Economía le decía, van a haber 100.000 pobres más si no se aplican otro tipo de políticas. Y aquí se debatió justo en este Parlamento, yo tengo las actas de ese día, en donde estábamos debatiendo otras cuestiones presupuestales, se dijo que eso era mentira, que eso era falaz, que eso era la manija frente amplista dentro de la Universidad de la República, el comité de base del Frente Amplio, y la realidad demostró que al cabo del 2020, en el 21, nos encontramos con 100.000 nuevos pobres. Fueron alertados en mayo de esa posibilidad y no se pusieron los recursos para hacer frente a esa situación, y hoy tenemos 100.000 pobres más. De esos 100.000 pobres, señora presidenta, 38.000 son niños y adolescentes menores de 18 años. Pero hay algo más triste todavía de la cantidad de pobres, además de esta situación concreta, cuando uno va a las ocupaciones. Nos encontramos un dato que es terrible, y es que si uno ve en las ocupaciones de los 17.000 cuentapropistas con local o inversión y 9.000 asalariados privados pasaron a ser pobres, rompiendo el criterio de que es pobre quien no trabaja, al contrario. Acá lo que terminó pasando en el país, debido a las rebajas que se han aplicado de una política económica de achicamiento de la economía del país, es que la gente y los cuentapropistas trabajan, pero son pobres. Y los trabajadores privados, 9.700 de ellos trabajan todos los días y siguen siendo pobres.
Y esa es la realidad que está pasando en el país hoy, más allá de todo lo que se quiera decir acerca de las intenciones y hacia dónde se va y el espíritu refundacional. La realidad es que en el Uruguay lo que hay más es pobreza, es falta de trabajo y es dificultad de la familia para llegar a fin de mes, señora presidenta, después del 2020. ¿Qué pasó con las pymes, que son las responsables del 67% de los puestos de trabajo en Uruguay? Las pymes, según ANMIPE, en el 2020 dichas empresas perdieron aproximadamente el 19% de la facturación, según el registro de BPS, y cerraron 3.700 en dicho año. El gobierno dice, nosotros atendimos a las pymes, nosotros atendimos, hemos hecho un enorme esfuerzo, porque ese es el eslogan del gobierno, hemos hecho todo lo que podemos, pero vayamos a lo concreto. ¿Cuál fue el apoyo a las pymes que llevó adelante este gobierno? Supongamos una empresa unipersonal, supongamos que no tiene empleados y que paga IVA mínimo, o como es una pequeña empresa, su aporte como patrón al BPS, el aporte total por todo concepto, aportes patronales y FONASA. Calculemos cuánto es la exoneración y el apoyo que le dio este gobierno a esa pequeña empresa, donde los aportes patronales se calculan por el 7,5% del aporte sobre los salarios nominales de esa empresa, porque ese es el criterio. Esa empresa, que estamos calculando hipotéticamente, paga un número aproximado de, en el entorno de los 10.600 pesos por todo concepto, ¿verdad? El aporte que hizo el gobierno y el cual se golpea el pecho de los aportes patronales al 50%, significan 500 pesos de ayuda para una empresa que antes tenía que pagar 10.600 y pasó a pagar 10.065. Ese es el aporte a la pequeña empresa. Otro ejemplo, podemos ir a un monotributista. Los monotributistas son aproximadamente el 18% del total de empresas inscritas en el Banco de Previsión Social, que paga una cifra en el entorno de los 1.850 pesos. Con la exoneración que el gobierno se golpea el pecho de que ha apoyado a las pequeñas empresas, logró un aporte de 250 pesos menos. 250 pesos fue el apoyo a los monotributistas. 250 pesos que implicó que, claro, en vez de pagar 1.850, pasó a pagar 1.600 pesos. Y esto es lo que los actores del gobierno dicen, hemos ayudado, hemos hecho un esfuerzo gigantesco. La gran pregunta es, ¿este apoyo cambió la situación de esa empresa si tenía que cerrar o pasarse a la informalidad? ¿500 pesos? 250 pesos, como para venir acá a decir que son los mejores administradores del mundo porque apoyaron a la gente en plena situación de crisis. Y a esto hay que sumarle además que la caída de los salarios y las jubilaciones, que ya se habló aquí, le ha generado un enorme problema a las pequeñas y medianas empresas que le venden a los uruguayos. Y hay un problema de consumo en el Uruguay porque la gente no llega a fin de mes. Porque lo que ha hecho el gobierno es recortar los salarios reales y recortar las jubilaciones. Achicar las jubilaciones y los salarios reales. Por lo cual, lo que termina pasando es que esos trabajadores y esos jubilados consumen menos. ¿Hay quiénes? En las empresas que venden a los uruguayos. ¿Quiénes son? Las pequeñas y medianas. ¿Cuántos puestos de trabajo dependen de eso? El 67% de los puestos de trabajo del Uruguay. Acá está el problema económico, no para venir a golpearse el pecho que lo hicieron bien, porque lo que ha pasado es que toda esta gente no ha tenido el apoyo necesario para poder sortear esta situación y por eso el Uruguay hoy no tiene el crecimiento económico que empiezan a tener otros países en la región. Y por eso el Uruguay hoy ostenta estas cuentas que muestran de que sigue habiendo pobres, de que falta trabajo en el Uruguay y de que las empresas están atravesando muchos problemas. No a todos les fue bien, por supuesto. No a todos les fue mal. A algunos que les fue maravillosamente. Pero no voy a hablar de eso ahora, de los que les fue muy maravillosamente, porque otros han hablado aquí. Simplemente voy a traer un dato, señora presidenta. Tanto es así que este gobierno dice que gobierna para el Maya Oro, que ni el Maya Oro cree en la política económica. Ni los que tienen dinero creen en la política económica, señora presidenta, sino cómo se explica que hayan crecido los depósitos de uruguayos en el sistema financiero en el año 2020 en 2.979 millones de dólares y que en lo que va del 21 hayan crecido más, porque en lo que va del 21 ya crecieron 2.845 y en el exterior hoy han crecido en 2.500 millones de dólares. Quiere decir que el que tiene dinero no está invirtiendo, porque no cree en esta política económica de achicamiento de la economía.
y donde el Estado dejó de invertir. Y entonces lo que hace es refugiarse en el sistema financiero o sacar la plata del país, donde hay ya casi, más o menos, más del 10% del incremento de los depósitos, significa en definitiva de que no hay una credibilidad de la política económica para apostar al Uruguay. Por más que aquí se diga que todo eso existe, habría que mirar con claridad lo que termina sucediendo en el caso de la industria nacional, en donde la industria nacional se plantea una reducción de la planilla de trabajadores, tanto en el 2020 como en el 2021. Y uno de los principales problemas que tienen es un problema de acceso a mercados en los cuales todas las cámaras de industria del país han dicho que no ha habido soluciones suficientes para atender esta situación y la rendición de cuentas no trae mejores resultados para ellos. Señora Presidenta, acá se ha dicho que, y me está quedando poco tiempo, pero se ha dicho que acá se va a erradicar los asentamientos. Propuesta más demagógica decir que con lo que se está votando en esta rendición de cuentas se terminan los asentamientos, no hay. Y le voy a contestar con el subsecretario del Ministerio de Vivienda del gobierno actual, que al observador le dijo: en promedio, cada regularización lleva más o menos entre 3 y 4 millones de dólares, por lo cual ningún gobierno va a poder erradicar los asentamientos, ya que para solucionar la problemática de los asentamientos existentes se necesita una inversión superior a los 2.000 millones de dólares. Pero he escuchado aquí que como le van a sacar la plata a colonización, que antes iba para determinada función, y se va a crear un fideicomiso, se resolvió el problema de los asentamientos. Falso. Tan falso como el que vino y dijo acá, señora Presidenta, y yo lo escuché, me rompió los tímpanos decir que le cobraron menos impuestos a los trabajadores y a las trabajadoras. Por favor. Con ese razonamiento es como que como la gente pasa a la pobreza y deja de consumir, le bajamos el IVA. En realidad lo que terminó pasando en la DGI, que se recaudó menos del impuesto, el IRPF, es por la sencilla razón que la gente perdió el trabajo. Y cuando vos perdés el trabajo no pagás IRPF. O cuando te bajan el salario pagás menos, porque tenés menos salario. Entonces no se puede venir a sostener acá, con un grado de honestidad intelectual, decir que se le bajó la carga impositiva a los trabajadores. Eso roza con una demagogia tan atroz que inhabilita cualquier otra discusión o argumento que se ponga arriba de la mesa y que le quita seriedad al Senado de la República. Porque en el Uruguay no bajó el IRPF, al contrario, hay más gente que paga, además, por algunos cambios que se hicieron en el cálculo de las BPC. Y por eso la caída de la recaudación, el PBI cayó un 6% y la recaudación en el Uruguay cayó un 2% nada más. ¿Saben por qué cayó un 2% la recaudación? Y porque hubieron aumentos impositivos, como por ejemplo los 2 puntos de IVA que antes no pagaba y ahora pagás. Y eso lo que hizo es que, si bien la recaudación global cayera menos que la economía. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento, se aumentó el IMESI, entre otras cosas. Entonces, señora Presidenta, yo creo que estamos en un escenario donde para medir qué es lo que se ha hecho, no es un asunto que uno pueda pararse del lugar, decir, yo soy autocomplaciente y hice todo bien. Lo que terminó pasando en el 2020 es que aumentaron las tarifas públicas, es que aumentaron los combustibles, es que los salarios y las jubilaciones cayeron, es que aumentaron los impuestos y es que en el Uruguay hay menos trabajo, hay menos empleo y menos salario. Y muchos compatriotas que lamentablemente no pudieron llevar un plato de comida a su casa, lo tuvieron que conseguir en una olla popular. Entonces, uno no puede venir a decir que esta rendición de cuentas es maravillosa. El gobierno fundamenta todo en función de que, al parecer, el país que recibieron era un desastre, y yo simplemente, como me quedan 30 segundos, le pido, no me hizo una cosa, porque ya lo he dicho tantas veces, y como no lo leen, voy a volver a recomendar que lean el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que está colgado en su página, que se le presentó a los inversores internacionales, que es entrar a internet, poner MEF, y se encuentra ese documento, que ahí es un hermoso
documento que demuestra la situación del país. Si no quieren leer, pueden mirar los videos que se están presentando en las ferias internacionales acerca de las bondades del Uruguay.